El fallecimiento de Amadeo Sabatini. Este viernes hay una serie de actos y entre los invitados, la gente reconocida, los dirigentes reconocidos de la provincia de Córdoba, del radicalismo, está un exdiputado nacional que es Carlos Becerra. Carlos, muy buenos días, ¿cómo le va? Sergio Baudañoto lo saluda. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. Aquí estamos con Florencia Turelli, con Paloma Ferradanz, haciendo la mañana de la radio del diario, la radio del diario cooperativo de Villa María. Buen día a ellas también, por supuesto. Bueno, Carlos, tantos años, generalmente la gente de la política, yo lo conocí a usted como joven periodista entrevistándolo en su despacho en el primer piso del Congreso de la Nación, y generalmente la gente se atornilla a los sillones, siempre está detrás de algún carguito. ¿En qué anda últimamente? Porque, digamos, ligado a la política, evidentemente, pero no en cargos. Bueno, sí, a ver, ligado a la política porque uno considera la militancia, el trabajo político como un trabajo social, esencialmente solidario, y lo cierto es que yo no ocupo cargos electivos ni ejecutivos desde el año 2001, 2002, pero posteriormente me seguí dedicando al trabajo partidario dentro de la Unión Cívica Radical. He sido presidente del comité de la provincia, he sido vicepresidente del comité nacional de mi partido, y ahora estoy en el Congreso de la Unión Cívica Radical. He sido electo para integrar este alto cuerpo del radicalismo de la provincia, que tiene que responder a sus afiliados y a la sociedad de Córdoba por las decisiones que tomemos los radicales en este próximo tiempo. Lo cierto es que entendí después de mucho tiempo, me pareció después de mucho tiempo de haber trabajado y de haber luchado en distintas responsabilidades públicas, que bueno, que yo podía no seguir ocupando esas responsabilidades públicas, que había que renovar a los dirigentes de la Unión Cívica Radical, que debía darse participación y abrir el camino para que los más jóvenes etariamente estuvieran en condiciones de hacerlo, que para eso había que preparar a los más jóvenes y, por supuesto, hacer docencia transmitiéndole nuestras propias experiencias, de tal manera que me he dedicado todo este último tiempo, ya hace mucho tiempo, por supuesto, a trabajar mucho en mi partido, a trabajar con los jóvenes, a hablar con los jóvenes, a tratar de transmitir precisamente las ideas fundacionales ayornadas a estos nuevos tiempos dentro de la Unión Cívica Radical. Bueno, lo vamos a dejar entonces fuera de la casta, porque no ha estado ocupando cargos públicos en los últimos años, cosa que no se da concretamente en toda la dirigencia. Esto de la casta es una creación marketinera de Milei y sus acólitos, ¿no? Porque lo cierto es que dentro de su gobierno, en todas las áreas de su gobierno, están los que él definía como casta. Entonces resulta ser que si están con él no son casta, y si están fuera de su apoyatura son casta. Bueno, la definición de casta serían hombres o mujeres enquistados en el poder. Pues bueno, su propio jefe de gabinete, un hombre enquistado en el poder, yo lo conozco desde hace muchísimos años, enquistado en el poder de todos los gobiernos de turno, y cada uno de sus funcionarios exactamente lo mismo. Son poquitos los miembros del gobierno que integran el gobierno de Milei que no han participado de organismos oficiales o de funciones oficiales en otras administraciones con otros colores políticos. Es una gran mentira eso. Karina Milei hacía tortas, ella no era de la casta. Ahora... Bueno, sí, por supuesto, ella no será de la casta porque tenía otra profesión, tenía otro conchavo, pero el resto, bueno, no es así. Es más, en el gobierno de Milei tenemos funcionarios de máxima jerarquía que han integrado el último gobierno de Cristina de Kirchner, de tal manera que, bueno, es una gran mentira, y la sociedad, por supuesto, eligió lo que eligió
En el balotaje, por supuesto, que le dio el triunfo al presidente Milei, por hartazgo, por hastío, porque no tenía otra opción. Y yo digo que con razón la sociedad optó por otra cosa. No obstante que desde la Unión Cívica Radical, muchos de los militantes advertimos de que era caer seguramente en un error votar por Milei. Pero no obstante eso, bueno, así lo hizo la sociedad, así lo hizo la inmensa mayoría de los electores, y yo no critico eso, al contrario, creo que esta falta de opción que le dio el resto del arco político argentino, pues bueno, se terminó en Milei. Bueno, ahora estamos cubriendo una experiencia que yo creo que es muy rica, es la primera vez que un gobierno autoritario, con signos autoritarios, de derecha extrema, excluyentes de los sectores más desprotegidos y por supuesto castigador de la clase media argentina. Bueno, por primera vez en la historia argentina hay un gobierno que tiene legitimidad constitucional, legitimidad de origen, y que quiere revalidar esas viejas ideas, no, ninguna de las de Milei son nuevas, esas viejas ideas que ha tenido la derecha en otro tiempo, llevadas a cabo siempre en gobiernos no constitucionales, en gobiernos de dictadura militar. Hay que leer, y si no escuchar, los discursos del ministro Martínez de Hoz, que por supuesto era el ministro de la dictadura militar. Pues bueno, son muy parecidos, por no decir casi calcados, a muchos de los discursos de Milei. O escuchar simplemente las afirmaciones de algunos de sus funcionarios que tienen que ver obviamente con los antecedentes autoritarios y excluyentes de funcionarios de la dictadura militar. Carlos, de manera que sí, venir a Villa María, a la tierra de Sabatini, a honrarlo, a conmemorar a este ex gobernador, tiene que ver con un mensaje hacia adentro del partido, la necesidad de volver a las fuentes, a la causa de los desposeídos, etcétera, etcétera. Sí, por supuesto. Mire, hace pocos días atrás, el 18 de enero, hicimos un homenaje al doctor Arturo Illia, al presidente Illia, en Cruz del Eje, en su casa, en la casa que le obsequió el pueblo de Cruz del Eje, precisamente porque el presidente Illia no tenía casa propia. Y allí hay un museo, y esta vez nos vamos a concentrar también en el homenaje que todos los años le hace el radicalismo de Villa María, el radicalismo del departamento de San Martín de nuestra provincia, al ex gobernador de la provincia, Amadeo Sabatini. También en su casa, una casa humilde, una casa de un médico militante, de un médico con profundos valores y con enormes valores sociales, y que abrazó la política de la Unión Cívica Radical porque creía efectivamente que era el partido que daba respuestas a los reclamos de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Y tiene este sentido el que usted manifiesta, el sentido de reafirmar valores, reafirmar ideas y preguntarnos qué habría hecho Sabatini en estas condiciones, y la respuesta es categórica, amplia y yo digo totalizadora. Hubiera hecho todo lo contrario de lo que hace el gobierno de Milei, y por supuesto hubiera hecho todo lo contrario en muchos aspectos que hace el gobierno de Yariola. De tal manera que reafirmarnos en Sabatini es reafirmar los principios fundacionales de la Unión Cívica Radical y la mirada para adelante de los cambios y transformaciones que debe hacer nuestro partido en la provincia y en el país. Lo vamos a estar cubriendo, vamos a estar siguiendo ese homenaje que empieza a las 15:45 en el cementerio La Piedad, donde descansan los restos del ex gobernador. Después a las 17 la visita a la casa museo, como usted lo decía, y ya a las 18:45 un acto de cierre en el monumento, en la avenida que lleva su nombre.
Buenos Aires y Sabatini, aquí en Villa María. Vamos a estar siguiendo todas las alternativas. Por lo que veo, este alineamiento de una parte del partido con La Libertad Avanza no le cierra a usted para nada. Mire, no me cierra. En primer lugar, quiero agradecerles este anuncio que están haciendo de que la radio va a cubrir todo este día, de los homenajes a Sabatini, y al mismo tiempo felicitarlos y alentarlos a que sigan este enorme esfuerzo que ustedes como Radio Cooperativa hacen, que lo hacen el diario y ahora la radio, y un enorme esfuerzo personal, económico, profesional y además de compromiso democrático. El cierre de un instrumento de difusión de la opinión ciudadana es un asterisco en contra que se le pone a la democracia, de tal manera que el esfuerzo que ustedes hacen es un esfuerzo democrático por el cual yo los felicito a todos los que participan de la gestión de la radio y por supuesto del diario. No quería dejar de decir esto antes de contestar su pregunta, pero lo cierto es que nuestra presencia va a tener todo ese contenido, todo eso, este mensaje que queremos dar al radicalismo, no solamente al radicalismo de siempre, al radicalismo de los más de 130 años, sino el mensaje, por supuesto, a la sociedad cordobesa y al país. Los que toman otro rumbo de la Unión Cívica Radical, pretendiendo hacer creer que porque llegaron a los lugares donde llegaron en elecciones son ellos mismos o cada uno de ellos es expresión de la Unión Cívica Radical, pues bueno, se equivocan y terminan después en otro lado. Los que piensan en contra de los valores fundamentales de la Unión Cívica Radical no son radicales. Entraron a la Unión Cívica Radical para servirse de un cargo o tener un lugar en algún espacio político seguramente de importancia, pero no son radicales y además no son trascendentes. Los que se han ido de la Unión Cívica Radical o han pretendido torcer el rumbo histórico de la Unión Cívica Radical con su misión, que no está hoy agotada todavía, pues bueno, terminan en la banquina, terminan en nada y solamente dando pábulo a sus propias aspiraciones personales y no a la del pueblo argentino, la del pueblo cordobés, que siempre ha representado honesta y francamente la Unión Cívica Radical, a veces con éxito y a veces sin éxito. Pero el rol de la Unión Cívica Radical no es solamente gobernar, además es enseñar democracia todos los días, y a veces se gana y a veces se pierde, y los que no están dispuestos a perder, pues bueno, no están dispuestos a hacer radicalismo y no están dispuestos a entender a la sociedad como la entiende la Unión Cívica Radical. Carlos, gracias por atendernos y un gusto volverlo a escuchar después de tantos años. Bueno, el gusto es mío. Un abrazo y el viernes allí estaremos con la radio y con el diario haciendo la cobertura de esta conmemoración, 65 aniversario del fallecimiento del ex gobernador Amadeo Sabatini. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y muy amables. Por favor, hasta luego.